Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Le agradezco al maestro Rafael Díaz la presentación y a mí me pidió el doctor Samuel Coronel que hablara de algún tema asociado con la vida en el Caribe y particularmente de Cuba, donde yo vivo, en La Habana. Y voy a presentarles un conjunto de ideas de lo que es la alimentación actual en La Habana, básicamente en Cuba también, y cuáles son las causas y consecuencias del tipo de alimentación que hoy se consume en ese país. La siguiente, por favor. Bueno, para ubicar temporalmente esta charla, hay que esquematizar desde un punto de vista del tiempo lo que ha sucedido de 30 años para acá aproximadamente, o un poco menos, de 25, en Cuba, para entender el resultado que hoy día se está dando a nivel de la alimentación. Lo dividimos en cuatro grandes tiempos. Uno sería el llamado periodo especial, que fue del año 90 al año 96, más o menos, 95. La recuperación económica por más o menos 20 años que tuvo el país y con ello se logró pues, un crecimiento bastante importante. Posteriormente, a partir del año 17 y hasta el 21, que coincide un tanto con el gobierno del señor Donald Trump en Estados Unidos, la COVID que se dio en el 19, como también una serie de eventos desfavorables para la producción de alimentos en Cuba. Otra etapa, y la última etapa, que sería el buscar una salida, el crecimiento económico necesario para comenzar a revitalizar no solo la economía, sino también la alimentación de los cubanos. Bueno, la que sigue, por favor, me voy a ir un poco más a prisa, solo fue precisar esto. En la primera década de este siglo, en el que estamos, comienzan a aparecer en Cuba una serie de trabajos de orden experimental asociados hacia la alimentación y hacia la nutrición. Fundamentalmente, el gobierno se había encargado de definir lo que era la disponibilidad alimentaria hacia el pueblo a través de una serie de cálculos que después les voy a ilustrar. Y por otro lado, aparece la primera encuesta nacional de nutrición, que parece que es la única, no he encontrado ninguna otra. Así que esta me sirve de referencia para lo que yo después voy a decir. La siguiente, por favor. Bueno, la fórmula con la cual el gobierno de Cuba calcula aproximadamente qué es lo que consumen en términos de calorías, proteínas y grasas, es una fórmula en la cual se suma el total de la producción nacional con las importaciones, con las ayudas humanitarias que normalmente recibe el gobierno y las existencias que hubiera de algún alimento. A eso hay que restarle las exportaciones, que no son muchas, desde luego, y también las pérdidas, que son bastantes por falta de recursos económicos y materiales. Entonces esta fórmula nos lleva a considerar cuántas calorías aproximadamente, cuántas proteínas, cuánta grasa recibe un individuo si el total de toneladas se divide entre el total de habitantes, nos dan una serie de valores que vamos a ver en la siguiente, por favor. Esta gráfica es una gráfica en la que en este eje están los años, y a partir del año 2009 o 10 van a ser proyecciones que hacen los economistas, fundamentalmente la doctora Naya Cruz de la Universidad de La Habana, hace estas proyecciones. La línea verde nos dice las kilocalorías que reciben en todos estos años los pobladores. Esto, ya les decía, es un supuesto de orden teórico, sin embargo se acerca mucho a la realidad. Como ustedes pueden observar en los periodos, en el periodo especial, pues el déficit de energía en la alimentación fue bastante notable.
a llegar a un punto poco mayor a 1800 kilocalorías y subió paulatinamente y volvió a decrecer acá. Pueden observar que hubo años en donde hubo una buena cantidad de disponibilidad de alimentos, pero también puede observarse ya en las otras dos líneas, en la línea de proteínas, en la curva de grasa, como el valor de referencia, que sería aquella recomendación en proteínas 70 gramos, que hoy sabemos que está demasiado sobrada, que no es tanto, como en grasa, el de 54, apenas están rebasadas en muchas ocasiones, y en muchas ocasiones hay falta de esos nutrimentos en esta disponibilidad que el gobierno pone a sus pobladores y que a través de una libreta de abastecimiento se les hace llegar paulatinamente a través de centros de distribución, que allá se les llama bodegas, ¿no? Entonces, a través de las bodegas se llega con la libretita, se anota qué es lo que le dan a la gente y se lo lleva para su casa. Bueno, la siguiente, por favor. En la primera encuesta nacional que se hizo en el año 2019 por la doctora Porrata Mauri, se aplicó una encuesta a 3.426 personas a lo largo de toda la isla, en sus 14 provincias que entonces tenía, hoy son 16, y a personas mayores de 15 años, y el personal que lo aplicó fue el personal del Instituto Nacional de Higiene de los Alimentos, hoy Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición. A lo largo de todo el país se hizo y se tomaron como referencia sus grupos alimentarios, que ahora vamos a ver cómo fue que los encuestados contestaron, esos 3.426. La siguiente, por favor. Ustedes pueden observar aquí en esta lámina cómo el único alimento que sobrepasó la recomendación fue el azúcar, con un 120%. Pero pueden ustedes observar que los demás, bueno, creo que ya se le acabó la pila a esto, que los demás no rebasan ello. Y llama la atención que la fruta solamente representa el 20% del total de ese 100 que debería de ser. No le cambies, regrésame ahí. Gracias, Javier. Y regresamos a donde estábamos, por favor. Es esa. Entonces, observen eso. Ni frutas ni hortalizas llenan la recomendación. Tampoco los lácteos, tampoco los cereales, básicamente el pan, tampoco las viandas, y el pescado ni siquiera aparece en la encuesta con resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo no come pescado. Eso es lo que quiere decir eso. La siguiente, por favor. Encuentran estos investigadores que en términos de kilocalorías se llena el 87% de lo que marcaba la recomendación en su momento, en proteínas solo el 81%, en grasa el 87%, en hidratos de carbono igual. El único micronutrimento que se rebasa es la vitamina C, pero vean las deficiencias en vitamina A, vean las deficiencias en calcio, en hierro. Es decir, estamos ante una situación deficitaria en la alimentación bajo esta encuesta, después de calcular medias con sus desviaciones estándar, etcétera, pero esa es la realidad de este momento en la alimentación del pueblo cubano. La siguiente, por favor. De esa misma encuesta se seleccionan 1.860 personas a lo largo de toda la isla también, y para el diseño experimental del trabajo que hicieron, dividen al país en 3 regiones, las regiones más importantes del país, que son el occidente, el centro y el oriente. Se aplica la encuesta y se le pregunta a las personas, si no hubiera ninguna restricción para comer, ¿qué le gustaría comer? Para saber cuáles serían sus preferencias. Y se encuentran resultados muy interesantes. La grasa es lo que más llama la atención de los encuestados. Es decir, quiero comer más grasa, quiero comer más carne,
100%, ¿no? Más carne. Quiero comer más azúcar. Quiero comer más lácteos, pero ya no tanto. No me interesan tanto los lácteos. Los cereales, un poquito, no mucho, apenas el 1% más de lo que podría recomendarse. Obsérvese que volvemos a ver lo mismo. Frutas y hortalizas, muy poco. La siguiente, por favor. Los resultados se pueden expresar también como las preferencias de los 6 principales alimentos que se quieren consumir. Uno sería los aceites vegetales junto con la grasa de cerdo o la manteca de cerdo, la mantequilla, y donde se observa que la técnica culinaria que más le gusta al pueblo cubano es el freído, de tal manera que eso es por lo cual se inclina la mayoría. El azúcar sería el siguiente, es consecuente con lo que anteriormente encuentran sus investigadores. El arroz, que normalmente se consume como grano, cocido, o bien mezclado con frijoles, mezclado con carne, mezclado con algunos otros ingredientes. El pan blanco, sobre todo el tipo barra, que es como llamamos en México, ya le llaman flauta, las carnes rojas, pero básicamente la de cerdo y la de vaca, la de res, pero no la de pollo. Y bueno, ya habíamos dicho, el pescado no aparece en esto. Y derivados de los cereales y viandas sería como 6º lugar. Entonces, ante ese panorama se puede observar que, la siguiente por favor, los encuestados no tienen en mente consumir alimentos saludables para ellos, ¿no? Sino que se siguen por un patrón que está asociado a los patrones culturales de consumo de los cubanos. Y entonces, pues, resulta ser que la tradición cultural está siendo un factor determinante para la formación de la dieta de una familia, como también los hábitos, las costumbres que se van heredando de generación en generación, y desde luego también las condiciones económicas individuales y familiares tienen que ver con ello. La siguiente, por favor. Evidentemente, los patrones culturales de consumo son una trama muy compleja de usos y costumbres y tradiciones, particularmente en el caso de la isla del Caribe, de la más grande isla del Caribe. Resulta ser que es una mezcla de cocinas la que hoy día subsiste, donde persiste la cocina nativa. Hoy en día hay mucho trabajo sobre las poblaciones originales de Cuba, sobre todo los taínos y otros pueblos, pero también, desde luego, la influencia de la cocina española, la cocina africana, la cocina china y también la cocina árabe. De esa mezcla se obtienen una serie de situaciones en donde los hábitos alimentarios son bastante pobres en cuanto a lo que pudiéramos decir tener una dieta saludable, tener una dieta mediterránea, diríamos allá en España, algo más asociado a un equilibrio más interesante para el organismo humano, su mantenimiento y su salud. Y bueno, dentro de ellas, ahí tienen ustedes algunas, ¿no? En el caso hay una sobrevaloración, por ejemplo, de los alimentos de origen animal. En general se les llama proteína por el pueblo, voy a comprar proteína, en lugar de si voy a comprar carne, voy a comprar proteína. Un consumo bastante importante de varios hidratos de carbono, varios alimentos con hidratos de carbono, etcétera. Se tiene un conjunto de situaciones muy particulares. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que remarcar en esto? Las preferencias por la alimentación en Cuba se sintetizan en lo que se llama la cocina criolla. Y es a partir de esa cocina criolla lo que hoy se refleja en las encuestas, lo que hoy se refleja a nivel de la población muy claramente. Es decir, no hay pautas totalmente saludables
en la alimentación del pueblo de Cuba, desgraciadamente, aunque hay muchos esfuerzos de comunicación de que se cambie un tanto el modelo de alimentación. La siguiente, por favor. Bueno, en esa época hay una recuperación económica del país que se vuelve muy, muy interesante, porque en esa época, en esos 20 años, aumenta la inversión nacional y la inversión extranjera, fundamentalmente en turismo, de tal manera que se pretende que sea un país turístico y con el turismo levantar también la economía. En esos tiempos igual hubo una gran cantidad de remesas que entraron, sobre todo de Estados Unidos, a la población de Cuba, lo cual favoreció mucho la economía. Sin embargo, aparece un fenómeno que es presente todavía y que es la dolarización. ¿Qué es la dolarización? Que la economía hoy se basa en los dólares, no se basa en los pesos cubanos. Y por lo tanto, quien dicta los precios hoy día son los dólares, dentro de un proceso que tendría que ser un tanto diferente. Y esta dolarización permanece y cada vez hace que el peso cubano tenga menor valor. Y ese es el gran problema del gobierno, que tiene que buscar cómo revalorar su peso. Pero eso se vuelve complejo en los últimos años. La siguiente, por favor. Bueno, hay un acierto dentro de todo esto, no todo está mal desde luego, que se llama agricultura urbana. En el periodo especial, por la necesidad de producir alimentos y de disponer de ellos, se favorece mucho lo que se llamó la agricultura urbana. Hoy día está extendida, no solo es urbana, sino es periurbana en todo el país. Y en ese sentido, los pobladores de las ciudades se vuelven neoagricultores, y esos agricultores son los que comienzan a desarrollar este concepto en terrenos baldíos, en jardines, en diversos lugares, de tal manera entonces que ha quedado a través del tiempo este tipo de agricultura con la posibilidad de producir cantidades importantes de alimentos de origen vegetal frescos a menores precios y también me adelanto un poco porque en las diapositivas, también con mejores salarios para los trabajadores, también con ciertas prestaciones para los trabajadores, cosa que el gobierno en sus dependencias no puede hacer. La siguiente, por favor. En esos terrenos es posible obtener hasta 20 kilogramos de hortalizas de hoja en 1 metro cuadrado. Y se producen una buena cantidad de lechugas, espinacas, acelgas, etcétera, como también de tubérculos, proveedores de una buena cantidad de datos de carbono, como puede ser el boniato, la yuca, la malanga, que son alimentos muy propios de la cultura cubana, hortalizas de fruto, tomates, ajíes, pepinos, etcétera, berenjenas también hay, condimentos. De tal manera entonces que estos productos son los que pueden llegar al consumidor en las ciudades. Insisto yo, tienen una ventaja, son frescos, pueden costar un poco más baratos, pero tienen un problema, que si trabajamos a cielo abierto, que quiere decir que no trabajamos en invernaderos, lo que va a pasar es que la principal cosecha se obtiene en la época de invierno, porque en la época de verano el calor excesivo no permite que haya un crecimiento adecuado para estos productos. Así que en esta fecha hay una buena cantidad de tomates, una buena cantidad de hojas, en fin, se la pasa uno muy bien el fin de año con una buena cantidad de vegetales. La siguiente, por favor. Bueno, esas son algunas de sus ventajas. Otra de ellas es que la agricultura urbana aparece a partir de lo que se llama agricultura orgánica, es decir, aquella en la cual se dejan de utilizar sustancias químicas sintéticas como los plaguicidas y como los fertilizantes artificiales, de tal manera que las técnicas de control biológico son las que sobresalen para
el control de insectos, el control de otra serie de atacantes pues, de los vegetales, de las plantas. Y por el otro lado, la fertilidad se obtiene a partir de compostas, de humos de lombrices, excretas de los animales, de sales minerales, etc. Y con eso se mejora el suelo y por eso pues, se dice que es una agricultura orgánica y de ahí el nombre de organopónicos, que es el nombre común que se le da a los lugares donde se venden estos vegetales. Está extendido por todo el país este sistema y hoy en día persiguen como objetivo aumentar la cantidad diaria de hortalizas y frutas que consigue el pueblo. O sea, si hay un planteamiento de una política pública bien clara hacia ello. Sin embargo, bueno, también cuestan y el problema es el precio que ellos mismos tienen. La siguiente, por favor. Bueno, ya un resumen rápido ahí de la agricultura urbana. Pasemos a la siguiente, si es tan amable. Bueno, pero llega ahora la etapa del decrecimiento de la economía y trae como consecuencia pues que la disponibilidad de alimentos comienza a bajar radicalmente desde el año 16, en donde ustedes pueden observar que alimentos básicos no se llenan al 100% y por lo tanto hay un déficit en la alimentación del pueblo. Esto con datos de la Oficina Nacional de Estadística, que así es la ONE, de Cuba. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son algunas de las causas de este decrecimiento? La primera y más importante es que debido a la pandemia, Cuba tuvo que cerrar los puertos y de esta manera la llegada de diversas importaciones hacia la isla estaba básicamente asociada a dos cosas, a combustibles y a los alimentos que el mismo gobierno distribuía. Entonces, durante la pandemia, si bien es cierto que hubo logros muy importantes como las vacunas, los tratamientos con los cuales el índice de muertes en Cuba ha sido uno de los más bajos, reconocido mundialmente por causas de la pandemia o consecuencias de la pandemia, bueno, pues entonces resulta ser que se ven más aislados. Si son una isla, estaban doblemente aislados. Por otro lado, también comienzan a perderse el ingreso de las remesas porque el gobierno de Donald Trump lo que hace es aplicar medidas más fuertes para evitar que la economía pues, se mantenga allá. O de otra manera decirlo, la realidad es que con 240 medidas más, una fue evitar las remesas, otra fue evitar que los vuelos de Estados Unidos llegaran a La Habana, a Cuba en general, unos pocos a La Habana, pues se logra un efecto también de disminución en la economía. La siguiente, por favor. Menciono ahí las 240 medidas. Evidentemente también había disminuido ya la disponibilidad de alimentos y por otro lado la vida se volvía más complicada también, porque durante la pandemia recordemos que mucha gente no iba a trabajar, se mantenía su fuente de trabajo, pero aproximadamente solo se les pagaba del 40 al 60% de sus ingresos. Con eso no podían, mucha gente tampoco lograr conseguir sus alimentos. La siguiente, por favor. La CEPAL anticipó una idea que hoy se está viviendo, y es que el efecto de la pandemia en Cuba no era inmediato, sino iba a ser mediato. Es decir, como en muchos países latinoamericanos, lo que ha pasado es que se sigue batallando contra los efectos, no solo en términos de salud, sino en términos económicos, de tal manera que hoy se siguen sintiendo esos problemas. Bien, la siguiente, por favor. El decrecimiento económico también fue favorecido por efectos del medio ambiente. Hubo sequías en esos tiempos, lluvias excesivas y extemporáneas, y por último en el 2017 el huracán Irma que
pues prácticamente arrasó a Cuba en esos tiempos, y se ha calculado que un 40% de las pérdidas totales que tuvo Cuba fueron en el sector agrícola. Por lo tanto, observamos una situación pues, que nos llama la atención y que justamente nos justifica el por qué ha bajado el consumo de alimentos en Cuba. La siguiente, por favor. Como ustedes ven, igual, en el año 22 no se llena la recomendación de energía, está un 43%, 42% en proteína, 30% en grasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que el modelo de distribución, la política pública de distribución de los alimentos también cambió. Porque aquello de la alimentación, del consumo social, ¿qué cosa es? Que los trabajadores comían o almorzaban en su centro de trabajo y ya no lo podían hacer. O sea, los centros de trabajo ya no podían proporcionar esos alimentos. Que también los muchachos que hacían trabajo social, se les daban los alimentos, tampoco se puede hacer en su totalidad. Entonces, ese consumo social disminuye notablemente también en estos tiempos. Ahora, esto lo que muestra es una gran dependencia a la importación de alimentos. Por lo tanto, el camino de ese país es la autosuficiencia alimentaria, como cualquier otro, pero de tal manera que hay un momento en el cual se equilibren tanto las fuerzas de la importación con la autosuficiencia. La siguiente, por favor. Bueno, sin embargo, la política también se sabe hacer en Cuba, y en el año 21 aparece una nueva ley, la ley 46, con un decreto en el cual se permite el que haya importaciones de particulares o de privados hacia la isla. Y esto viene a refrescar la economía cubana, porque aparecen lo que se llaman las pymes, y las pymes comienzan a hacer una importación masiva realmente de muchos bienes, y entre ellos de alimentos. Pero el modelo comienza a cambiar, el modelo de distribución de alimentos se va diluyendo como se estaba haciendo anteriormente, aunque queda una parte, desde luego, pero esto también muestra que las pymes, la siguiente por favor, las pymes, sobre todo las vinculadas en alimentos, representan más de la tercera parte. ¿Ya? ¿Sí? Ok, termino entonces rápidamente. La siguiente por favor. Bueno, entonces las MIPYMES vienen a hacer una posibilidad de traer dinero hacia Cuba. Las empresas privadas van a poder importar sobre unos 1.300 millones de dólares. Esto es el informe de la Secretaría correspondiente del Ministerio de Economía y Planeación en el 23. También se sabe que aportan el 14% del Producto Interno Bruto, como también dan trabajo a 2.600 personas. Y sin embargo el gobierno sigue manteniendo estratégicamente algunos sectores de la economía nacional. La siguiente, por favor. Desde luego, me voy a ir muy rápido aquí. Las pymes traen también como consecuencia la incorporación de una serie de alimentos procesados. Los alimentos procesados, si bien es cierto que tienen un valor estratégico por su misma capacidad de autoconservación en plástico, en vidrio, en lata, etcétera, también tienen un problema. Y el problema es que dentro de ellos aparecen los ultraprocesados, que serían aquellos alimentos en donde sobresale una formulación, la siguiente por favor, una formulación con almidón, con grasa, con sal, con azúcar, etcétera, y se generan toda esta serie de grandes cantidades de alimentos y bebidas hiperenergéticos, los cuales no favorecen la buena nutrición, sino por el contrario. La siguiente, por favor, es tan amable. ¿Sí? Entramos en un proceso de globalización también en Cuba. La siguiente, por favor. Y en ese proceso de globalización, la siguiente, el consumo lleva a un problema que es el sobrepeso y la obesidad.
y su consecuencia en las enfermedades crónicas no infecciosas. La siguiente, por favor. La obesidad en Cuba, en la última investigación que se hizo, la siguiente, nos muestra que se comporta como en muchos lugares del mundo. Se mantiene en Cuba esta doble carga de problemas, una asociada a la desnutrición, otra asociada a la sobrealimentación, a la sobrepeso y la obesidad. La siguiente. Y decía una última encuesta, nos muestra claramente ya valores de sobrepeso de mayores de 15 años de 34.7% y 24.1% en el caso de la obesidad. O sea, más de la mitad de la población no tiene normopeso. Eso es lo que nos está diciendo. La siguiente. Esa es una evaluación que se hace en esa encuesta para niños de 15 años. Observen que los normopesos son menos de la mitad, son 44%, que el sobrepeso y la obesidad representan el 40% y que hay desnutridos también, 5.8%, como el riesgo de desnutrición del 10%. La siguiente, por favor. Enfocando en los niños, se observan varias cosas interesantes y con esto voy a terminar. La comida que más prefieren los niños es la nocturna, en detrimento del desayuno. No desayuna la mayoría de los niños cubanos. Son comedores compulsivos una buena cantidad de los niños. Se sirven atracones, que es decir, comer y comer y comer algunas cosas, el 64%. Comen deprisa el 30%. La alimentación más importante sigue siendo la cena, el 70%. El almuerzo el 18%, 12% el desayuno. Bueno, entonces si esa es la población que va a seguir creciendo y que va a ser la fuerza económica del país en los años que vienen, es claro que este escenario en el futuro no es el que le conviene a este país. Por lo tanto, habrá que cambiar ese escenario cada vez que se pueda más. La última, por favor. La siguiente. Iba a hacer unas consideraciones generales. La última, por favor. Más. Eso es un poco ya lo... el anterior, antes de que me despida, por favor. La que yo me quedo con esa frase. Al contrario de la mayoría de los adultos como nosotros, los niños y los adolescentes no pueden elegir el entorno en que viven y por lo tanto tampoco los alimentos que consumen. Consumen los alimentos que les proporcionan sus padres, sus abuelos, sus hermanos, y eso es lo que está pasando en este momento en la República de Cuba. Muchas gracias por su atención.